En la línea del tiempo de la historia de la humanidad, hay 4 eventos fundamentales que destacan y brillan por encima de todo, debido al tremendo impacto que han tenido o que tendrán en el mundo. Cada uno de estos acontecimientos significativos de la historia han marcado o marcarán el final de una era. Los 3 primeros acontecimientos fueron la creación, el diluvio y la primera venida de Cristo, que incluye su muerte y resurrección. Pero el cuarto evento es el que conlleva una serie de sucesos impactantes que resaltan el fin del mundo, pero sobre todo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que estaremos estudiando en nuestra penúltima lección en la sesión de hoy. Bienvenidos, soy Pastor Cristian y esto es Doctrinas. Mucho de lo que leemos en la Biblia tiene que ver con un aspecto histórico de la presencia de la humanidad en el mundo. Pero interesantemente, según la Enciclopedia Profética Bíblica por J. Barton Payne, hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento, 578 profecías en el Nuevo Testamento, para un total de 1817. Estas profecías están contenidas en 8.352 versículos de la Biblia. Puesto que la Biblia tiene 31.124 versículos, los 8.352 versículos que contienen profecías constituyen el 26.8% de toda la Biblia. Una gran cantidad de cristianos hoy en día no sienten la necesidad de estudiar escatología. Muchos dirán, pero claro, ni siquiera sé qué se trata esa palabra, por eso no me interesa. Pero el significado es muy simple. Escatología es la rama de la teología que se enfoca en el estudio de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. En otras palabras, cuando estás estudiando en la Biblia acerca de acontecimientos que van a ocurrir en el futuro, como eventos que puedes leer en el libro de Apocalipsis, déjame decirte que estás estudiando escatología. Muchos no creen en las profecías que se hablan al final de los tiempos, ya que han escuchado tantas falsas predicciones hechas por hombres en la historia de supuestos eventos que iban a suceder acerca del fin del mundo, que en realidad nunca ocurrieron. Pero el hecho de que algunos falsos profetas o maestros equivocados que no sepan escudriñar la Biblia adecuadamente no significa que debemos ignorar lo que Jesús mismo nos instruye que hagamos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Jesús incluso habla reprendiendo a los fariseos por no reconocer las profecías de su época, a pesar de que tenían pleno conocimiento de lo que decían las Escrituras acerca del Mesías, y aún teniendo acceso a la palabra profética de Dios, que no creían en él. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Mateo 16, 1-3. Hay muchas razones por las cuales debemos estudiar escatología, y el primer lugar es porque es parte de la palabra de Dios. Si somos verdaderamente estudiantes de la palabra de Dios, no podemos dejar a un lado las profecías. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Pongan atención a lo que dice la palabra. Pablo dijo claramente toda escritura. No dijo parte de la escritura, ni lo que me gusta de la escritura, o lo que se me hace más fácil de entender de la Escritura. Él dijo toda. Así que tenemos que reconocer que el estudio del final de los tiempos es una parte también importante de la palabra de Dios. Por ende, tenemos que ponerle mucha atención. Debemos comprender que cuando se trata de eventos que van a ocurrir en el futuro, solo Dios podría saber detalles minuciosos de lo que sucedería con las personas, las ciudades y las naciones miles de años antes incluso de que ellas existieran. El impacto que existe en estudiar profecías bíblicas es que cuando éstas se cumplen, las personas pueden reconocer que su fe en Dios y su palabra es algo real y seguro por confiar. Jesús habló del valor de entender las profecías cuando Él dijo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda
creáis. Juan 14, 29. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. La historia muestra que la profecía bíblica es veraz. Existe un sinnúmero de datos históricos y evidencias arqueológicas que demuestran que la palabra de Dios siempre se cumple. Ninguna otra fuente es la palabra inspirada de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Isaías 46, del 9 al 11. Para muestra la llegada del Mesías, como ya lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, es un gran despliegue de que Dios cumple su palabra. El estudio dedicado de la profecía bíblica conduce a una vida santa. El conocer las profecías de la segunda venida de Cristo, así como el mandato de permanecer despiertos y en alerta, nos motiva a vivir vidas piadosas, sabiendo que Cristo puede venir a encontrarnos en cualquier momento. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. La palabra de Dios incluso nos motiva el estudiar escatología, ya que nos ayuda a identificar a los falsos profetas y reconocer el mal. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Mateo 24, del 24 al 26. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Marcos 13, 21 al 22. Que nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y que sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Otras razones para estudiar profecías acerca del final de los tiempos es que Dios nos recompensará por vivir en la expectativa de la venida del Señor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Dios promete una bendición especial para aquellos que estudian las profecías de los últimos tiempos. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Ahora, tengo que admitir, el cubrir en detalle cada uno de los eventos que están profetizados en las Escrituras acerca del final de los tiempos en esta pequeña lección es casi imposible. Pero voy a tratar de describir brevemente los puntos más importantes de los que están profetizados en la Biblia acerca del final de los tiempos. En primer lugar, el regreso de los judíos a Israel. Segundo, el arrebatamiento. Tercero, el tribunal de Cristo. Cuarto, las bodas del Cordero. Quinto, la tribulación. Sexto, la segunda venida de Cristo. Séptimo, el milenio. Octavo, derrota de Satanás. Noveno, juicio del trono blanco. Y por último, la eternidad. En el primer punto, el regreso de los judíos a Israel. Jesús claramente profetizó no solo la caída de Israel después de que Jesús partió al cielo, sino también que Israel iba a regresar a la tierra prometida. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea
huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en ellas. Porque estos son los días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de los que estén encinta, y las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra. Irá para este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21, del 20 al 24. Las palabras de Jesús se refieren no solo a la destrucción de Israel por el gobierno romano, sino también del regreso del pueblo judío. Porque cuando primeramente profetizó Jerusalén rodeada de ejércitos, su destrucción, que el pueblo iba a caer por filo de espada y que iba a ser esparcidos por todas las naciones, lo cual realmente se ha cumplido, también profetizó el regreso de los judíos, o sea que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles, solo hasta un tiempo determinado. Cuando se refiere a que el tiempo de los gentiles se cumpla, de que los gentiles gobiernan a Jerusalén, podemos decir que esto realmente ha pasado. Porque cuando Jerusalén en el año 70 después de Cristo experimentó su destrucción, la ciudad posteriormente fue gobernada por los romanos, los árabes, los europeos, turcos, británicos y algunas otras naciones. No obstante, pasó un cambio en la situación primero en el año 1948, cuando el país se independizó, y pronto después en el año 1967, en la Guerra de 6 Días, cuando también el lado oriental de Jerusalén cayó en manos de los judíos. Entonces, en 1967, de verdad se podría decir que la ciudad ya no estaba pisoteada por los gentiles, porque la ciudad estaba en control de los judíos. Segundo, el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, el concepto del arrebatamiento es claramente enseñado en las Escrituras. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios saca a todos los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante un periodo de 7 años, lo cual se conoce como la tribulación. El arrebatamiento está descrito primeramente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, y 1 de Corintios 15, del 50 al 54. Estas escrituras describen el arrebatamiento como el acto en el cual Dios resucita a todos los creyentes que han muerto, dándoles cuerpos glorificados, y después partiendo de la tierra con aquellos creyentes que están aún vivos, a quienes también se les dará cuerpos glorificados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos a las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. En 1 de Corintios 15, del 50 al 54, se enfoca en la naturaleza instantánea del arrebatamiento y los cuerpos glorificados que recibiremos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 de Corintios 15, del 51 al 52. El momento del arrebatamiento en la relación de la tribulación es uno de los puntos un poco más controversiales en la iglesia actual. Hay 3 opiniones principales acerca de ello. Primero está la pretribulacional, es decir, que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la tribulación. Meditribulacional, es decir, que el arrebatamiento va a ocurrir en el punto medio de la tribulación. Y posttribulacional, es decir, que el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación. Primero, es importante reconocer el propósito de la tribulación. De acuerdo con Daniel 9:27, hay un septenio que se representa en semanas, lo cual son 7 años, que están por venir. La profecía completa de Daniel de las 70 semanas habla de la nación de Israel. Es un periodo de tiempo en el cual Dios enfoca su atención específicamente sobre Israel. La semana 70, la tribulación, debe también ser un tiempo cuando Dios trata específicamente con Israel, mientras esto no necesariamente indica que la iglesia no pueda estar también presente. Nos lleva a la pregunta del por qué la iglesia necesitaría estar en la tierra durante este tiempo. El arrebatamiento es Dios llevándose a su iglesia. Unos versos adelante de 1 de Tesalonicenses 5:9, Pablo nos dice esto.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis, el cual trata principalmente con el periodo del tiempo de la tribulación, es un mensaje profético de cómo Dios derramará su ira sobre la tierra durante la tribulación. Parecería inconsistente la promesa de que Dios a los creyentes de que ellos no sufrirán la ira y después dejarlos durante la tribulación. El hecho de que Dios promete librar a los cristianos de la ira, poco después de prometer llevarse a su pueblo de la tierra, parece enlazar juntos a estos dos eventos. Otro pasaje crucial en el tiempo del arrebatamiento está en Apocalipsis 3:10. Ahí Cristo promete librar a los creyentes de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Esto significan dos cosas. Cristo protegerá a los creyentes en medio de la tribulación, o, el punto número 2, es que Cristo librará a los creyentes de la tribulación y de ver la ira de Dios derramada en este mundo. Ambos significados de la palabra griega traducida como de son válidos. Sin embargo, es importante reconocer que la promesa a los creyentes es de guardarlos de el tiempo del mismo en que se ejecutará los juicios, llamado la tribulación. El propósito de la tribulación, del arrebatamiento, el significado de 1 Tesalonicenses 5:9 y de la interpretación de Apocalipsis 3:10, todo da un claro soporte a la posición del arrebatamiento antes, es decir, pretribulacional, una interpretación que es bíblicamente más consistente. El tribunal de Cristo. Romanos 14:10 del 12 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el contexto de ambas escrituras, está claro que se refiere a cristianos, no a incrédulos. El tribunal de Cristo no determina la salvación. Esta fue determinada por el sacrificio de Cristo a nuestro favor, como lo podemos leer en 1 de Juan 2:2, y de nuestra salvación que está basada en la fe en Cristo, como lo menciona Juan 3:16. Todos nuestros pecados están perdonados y nunca seremos condenados por ellos, como lo menciona en Romanos 8:1. No debemos mirar el tribunal de Cristo como el juicio de Dios a nuestros pecados, sino más bien como la recompensa de Dios por nuestras vidas piadosas para su gloria. En el tribunal de Cristo, los creyentes son recompensados en base a cuán fielmente sirvieron a Cristo, como lo pueden observar en estos versículos. 1 de Corintios 9:24 al 27 y 2 de Timoteo 2 al 5. Entre las cosas que podemos analizar por las cuales seremos juzgados serán ¿por qué tan bien obedecimos la gran comisión, por ejemplo, en Mateo 28, 18 y 20? ¿Por qué tan victoriosos fuimos sobre el pecado, como lo menciona en Romanos 6 del 1 al 4? ¿O por qué tanto controlamos nuestra lengua, Santiago 3 del 1 al 9? Entre otras cosas más. La Biblia habla de creyentes recibiendo coronas por diferentes cosas basadas en cuán fielmente sirvieron a Cristo, como lo leemos en 1 de Corintios 9, del 24 al 27 y 2 de Timoteo, del 2 al 5. Las diferentes coronas de recompensa que se dan en la palabra de Dios están escritas en estos versículos. 2 de Timoteo 2:5, 2 de Timoteo 4:8, Santiago 1:12, 1 de Pedro 5:4 y Apocalipsis 2:10. En Santiago 1:12 es un buen resumen de cómo debemos pensar acerca del tribunal de Cristo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Las bodas del Cordero. En su visión de Apocalipsis 19, del 7 al 10, Juan vio y escuchó la voz de una gran multitud celestial, alabando a Dios, porque las fiestas del Cordero, de la boda del Cordero, había llegado. El concepto de la cena de bodas es mejor entendido a la luz de las costumbres judías. Esta costumbre respecto a las bodas tenía tres etapas principales. Primero, se hacía un contrato de matrimonio que era firmado entre los padres de la novia y los padres del novio. Y los padres de la novia pagaban un dote al novio y a sus padres. Esto daba inicio a lo que se llamaba el periodo de los esponsales, los que ahora conocemos como el compromiso.
Este periodo era una de las que se encontraba José y María cuando se halló encinta. La segunda etapa en el proceso usualmente ocurría un año después, cuando el novio, acompañado de sus amigos varones, iba a la casa de la novia a la medianoche, creándose un desfile gigantesco con antorchas que iban a través de las calles. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder, así que ella estaba preparada con sus doncellas. Y todas ellas se unían al desfile, que terminaba en la casa del novio. De esta costumbre se basa la parábola de los 10 vírgenes, en Mateo 25, del 1 al 13. La tercera fase era la cena de bodas misma, que podría durar por días, como se ilustra en las bodas de Caná en Juan 2, del 1 al 12. Lo que se describe en la visión de Juan en Apocalipsis es una celebración de las bodas del Cordero, Jesucristo, y su novia, que es la Iglesia, en una tercera fase. La implicación es que las dos primeras fases ya han ocurrido. La primera fase fue cumplida en la tierra cuando cada creyente puso su fe en Cristo como su Salvador. El dote, pagada por el Padre del novio, Dios Padre, sería la sangre de Cristo derramada en nombre de la novia. Entonces, la iglesia que se encuentra en la tierra actualmente está comprometida con Cristo. Y al igual que las vírgenes prudentes en la parábola, todos los creyentes deben permanecer vigilantes y en espera de la aparición del novio, la segunda venida de Cristo. La segunda fase simboliza el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo viene a reclamar su novia, se la lleva a su novia a su casa del Padre. Entonces la cena de boda del tercer paso y el último. Los invitados a la celebración de las bodas no serán solo la iglesia como la novia de Cristo, sino también otros. Los otros incluyen a los santos del Antiguo Testamento, quienes serán resucitados en la segunda venida de Cristo, así también como los mártires que morirán durante el tiempo de la tribulación, los cuales el ángel dijo a Juan que escribiera. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Quinto, la tribulación. La tribulación es un futuro periodo de 7 años de duración, cuando Dios terminará con su disciplina a Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo. La iglesia formada por todos los que han confiado en la persona y en la obra del Señor Jesús para salvarse de ser castigados eternamente por el pecado, no estará presente durante la tribulación. La iglesia será salvada de la ira venidera, ya que será sacada de la tierra en el arrebatamiento, que acabamos de estudiar hace poco. A través de la Escritura se utiliza otros nombres con referencia a la tribulación, tales como el día de Jehová, angustia o tribulación, la gran tribulación, que se refiere a la más intensa segunda mitad del periodo de 7 años, el tiempo o día de angustia, tiempo de angustia para Jacob. Es necesaria la comprensión de Daniel 9, del 24 al 27, para entender el propósito y tiempo de esta tribulación. El pasaje de Daniel habla de 70 semanas que están determinadas para su pueblo. Cuando me refiero al pueblo, estoy hablando de los judíos, la nación de Israel. Daniel 9 del 24 habla de un periodo de tiempo que Dios ha determinado para terminar la prevariación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Dios declara que 70 semanas darán cumplimiento a estos hechos. Es importante entender que cuando se habla de 70 semanas, no se está hablando de una semana como conocemos de 7 días. Este periodo del cual Dios habla es realmente 70 septenios de años, o sea, 490 años. Eso está confirmado en otra porción de este pasaje de Daniel, en los versos 25 y 26. Se le dice a Daniel que se quitará la vida al Mesías en 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas en total, comenzando con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. En otras palabras, el Mesías será quitado 69 septenios de años, 483 años, después del decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Los historiadores bíblicos confirman que transcurrieron 483 años desde el tiempo en que fue declarada la reconstrucción de Jerusalén, el tiempo que Jesús fue crucificado. La mayoría de los eruditos cristianos, a pesar de sus puntos de vista escatológicos, comparten esta opinión sobre las 70 semanas de Daniel.
Con los 483 años transcurridos desde el decreto para la reconstrucción de Jerusalén a la muerte del Mesías, esto solo nos deja un septenio, 7 años, para el cumplimiento de lo que está descrito en Daniel 9:24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdoable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Este periodo final de los 7 años es conocido como el periodo de la tribulación, que es el tiempo cuando Dios terminará de juzgar a Israel por su pecado. Daniel 9:27 da un poco de luz de este periodo de los 7 años, de la tribulación. Daniel 9:27 dice, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». La persona de que se habla en este verso es la misma persona a quien Jesús llama la abominación desoladora en Mateo 24:15. Y en Apocalipsis 13 se llama la bestia. Daniel 9:27 dice que la bestia hará un pacto por una semana, 7 años, pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, dentro de la tribulación, él romperá ese pacto poniendo fin al sacrificio de la ofrenda del grano. Apocalipsis 13 explica de la bestia que colocará una imagen de él mismo en el templo y demandará que el mundo la adore. Apocalipsis 13:5 dice que esto sucederá por 42 meses, que son 3 años y medio, puesto que Daniel 9:27 dice que esto sucederá a la mitad de la semana y Apocalipsis 13:5 dice que la bestia hará esto en un periodo de 42 meses. Es fácil ver que la duración total de estos 84 meses serían 7 años. En Daniel 7:25 menciona el tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo significa un año, tiempo son 2 años, medio tiempo es medio año, lo cual hace un total de 3 años y medio. También se refiere a la gran tribulación, la última mitad de los 7 años del periodo de la tribulación, cuando la abominación desoladora, la bestia, estará en el poder. Si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y quieres traumarte acerca de los detalles catastróficos que van a ocurrir durante la tribulación, acerca de los desastres sobrenaturales y la ira de Dios desplegada en los sellos, trompetas, copas de ira, puedes leer Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 16. Y anhelo que esta realidad futura que va a ocurrir te haga considerar si es que quieres estar al lado de Dios, con Cristo o en contra de Él. Piénsalo. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Jesucristo es la esperanza de los creyentes de que Dios está en control de todas las cosas y que es fiel a las promesas y profecías de su palabra. La segunda venida de Jesucristo será el retorno de Cristo para cumplir las profecías restantes. En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente. En su segunda venida, Jesús será el rey conquistador. En su primera venida, Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias. En su segunda venida, Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado. Los profetas del Antiguo Testamento no hicieron esta distinción entre las dos llegadas. Esto puedes ver en las Escrituras tales como en Isaías 7:14, 9:6-7 y Zacarías 14:4. Como resultado de las profecías que hablan de dos individuos, muchos estudiosos judíos creyeron que habrían dos, un Mesías sufriente y un Mesías conquistador. Fallaron en entender que el mismo Mesías cumpliría los dos papeles. Jesús cumplió el papel de siervo sufriente, como lo leemos en Isaías capítulo 53, en su primera venida. Jesús cumplirá el papel de rey y libertador de Israel en su segunda venida. Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7 describe la segunda venida, mirando hacia atrás a Jesús siendo traspasado. Israel y el mundo entero lamentarán por no haber aceptado al Mesías la primera vez que Él vino. Después de que Jesús ascendió a los cielos, los ángeles declararon a los apóstoles: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1:11.
Zacarías 14:4 identifica el lugar de la segunda venida como el Monte de los Olivos. Mateo 24:30 declara: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Tito 2:13 describe la segunda venida como una manifestación gloriosa. La segunda venida es el evento que se dará al final de la tribulación, resaltada con grandes detalles en Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, la seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El séptimo evento, el milenio. El milenio ocurrirá después de la segunda venida de Cristo para su reinado milenial. El reino milenial es literalmente de un periodo de 1000 años. Antes de iniciar esta etapa, Dios encadenará a Satanás por 1000 años, arrojándolo al abismo, poniéndole un sello sobre él para que no pueda engañar a las naciones que vivirán en el milenio. Habrá dos diferentes grupos que estarán en la tierra durante el reino milenial: aquellos con cuerpos glorificados y aquellos con cuerpos terrenales que sobrevivieron a través de la tribulación y pasaron al reino milenial. Los de cuerpos glorificados serán los que forman parte de la iglesia. Quienes recibieron los cuerpos glorificados son los que fueron arrebatados, y los que hayan resucitado después del regreso de Cristo en la tierra, como lo puedes leer en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Aquellos con cuerpos terrenales pueden ser subdivididos en dos grupos: los creyentes gentiles y los creyentes judíos, es decir, Israel. Esto lo puedes leer en Apocalipsis 20, del 1 al 7. Los 1000 años que son mencionados repetidamente en Apocalipsis 20, del 1 al 7, corresponden literalmente al reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Recuerda que la promesa hecha a David respecto al reinado tiene que ser cumplida literalmente, y aún no lo ha tenido, y esto no ha tenido lugar todavía. El milenio es el futuro cumplimiento de la promesa con Cristo en el trono. Dios hizo pactos incondicionales con ambos, con Abraham y con David. Ninguno de estos pactos ha sido cumplido totalmente o permanentemente. La única manera de que estos pactos puedan ser cumplidos con Dios, como Dios lo prometió, serían que literalmente sean físicos reinados de Cristo en la tierra. Así que los creyentes gentiles, Israel, y los creyentes resucitados y del arrebatamiento, todos los cuales tendrán cuerpos glorificados, estarán en la tierra. Sin embargo, debe notarse que los creyentes con cuerpos glorificados no se reproducirán, ya que el matrimonio no existirá después de esta vida, como Jesucristo mismo lo afirmó en Mateo 22:30. Los hijos nacidos durante el reino milenial tendrán la responsabilidad de poner su fe en Cristo, así como lo hizo toda la gente de eras pasadas. Desafortunadamente, no todos los hijos nacidos durante el reino milenial pondrán su fe en Cristo. Aquellos que no lo hagan serán arrastrados por Satanás a una rebelión contra Dios al final del reino milenial, cuando Satanás sea soltado por un poco tiempo, como lo puedes leer en Apocalipsis 20, del 7 al 10, lo cual nos lleva a la derrota de Satanás. En Apocalipsis 20, del 7 al 10 leemos: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
En este pasaje, la Biblia predice de una rebelión final, promovida por Satanás, y la contundente victoria sobre esta rebelión de parte de Dios. Lo más probable es que los creyentes que sobrevivirán en la tribulación tendrán cuerpos mortales y repoblarán la tierra durante el reino milenial. Sin que la devastación del pecado cobre su precio, podemos imaginarnos que el crecimiento de la población durante el milenio será enorme. Todos aquellos que nazcan durante el milenio van a disfrutar los beneficios y las bendiciones del reinado de Cristo en la tierra. Sin embargo, nacerán con una naturaleza pecaminosa y tendrán que arrepentirse y creer en el Evangelio libremente y escoger personalmente a Cristo como Señor y Salvador. Al final del milenio, Satanás será soltado del abismo. Él comenzará a engañar a una gran multitud para que sigan por última vez la gran rebelión. Parece que cuando más lejos la tribulación se desvanece de la historia en ese entonces, la mayoría de los seres humanos no apreciarán la paz que hay en sus vidas. Algunos incluso dudarán en sus corazones acerca de la bondad de Dios. Aunque se dice que el número de esas personas que se rebelarán con Satanás son como las arenas del mar, como lo dice en Apocalipsis 28, aún son una gran minoría en comparación del número que no se rebelará. Esta es una prueba final a la humanidad. Durante 1000 años, el tentador será encerrado, y la mayoría de mortales en la tierra nunca experimentarán las tentaciones ni de Satanás ni de los demonios. Dios creó al ser humano y le dio libre albedrío, y Él permitirá que esa voluntad sea puesta a prueba. Aquellos que nazcan durante el reino milenial aún tendrán que hacer una elección consciente para seguir a Cristo o para seguir a Satanás. La liberación del diablo por parte de Dios brindará una oportunidad para que ellos escojan. Otra posible razón para que Dios suelte a Satanás es para demostrar el alcance de la naturaleza pecaminosa que se encuentra dentro de la humanidad. Incluso después de 1000 años de vivir en un mundo perfecto, en un reinado perfecto, la humanidad puede guardar una capacidad latente para rebelarse. Otro motivo para soltar a Satanás puede ser para que enseñarnos una vez más lo fácil que es para los seres humanos caer en el pecado y ser engañados. Al igual que Adán y Eva rechazaron en su Edén a causa de unas pocas palabras del engañador, sus descendientes también tienen la misma capacidad de ser engañados. Al soltar a Satanás del abismo, Dios también puede tener la intención de revelar algo sobre su propia naturaleza. Su gracia y su bondad se dejarán ver continuamente durante 1000 años. Pero al final de ese tiempo, Dios tendrá cero tolerancia contra la rebelión. Su justicia se manifestará y no dará segundas oportunidades para quienes deciden rebelarse. Cuando Dios suelte a Satanás al final del milenio, también mostrará que Satanás ha sido siempre el enemigo de la humanidad. Ya que Dios ha fijado su amor en nosotros, Satanás tiene para nosotros un odio especial. Después de la caída de Satanás, él ha sido el enemigo de los creyentes y de manera muy acertada es descrito como el último engañador de la humanidad. En Apocalipsis 20 se muestra a Satanás como un verdadero enemigo derrotado y su destino final es seguro junto con todos aquellos que siguen a Satanás, es decir, aquellos que rechazan a Cristo, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto, el juicio del trono blanco. Lo primero que debemos entender sobre el juicio final es que no puede evitarse. Independientemente de cómo escogemos interpretar el final de los tiempos, se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Juan ha registrado gráficamente en el último libro de la Biblia que todos los que han rechazado el regalo de salvación por medio de Jesucristo algún día se encontrarán delante de Dios en el juicio del trono blanco. Ningún impío escapará este momento culminante. Es una cita divina con el Creador. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Este notable pasaje nos presenta el juicio final, el final de la historia humana y el principio del estado eterno. Podemos estar seguros de esto. No habrá errores en las audiencias de aquellos que hayan rechazado a Cristo, porque serán juzgados por un Dios perfecto. Dios es siempre perfectamente justo y equitativo. Él no puede ser engañado. Dios no puede ser influenciado por prejuicios, excusas o mentiras. Como el Hijo de Dios, Jesucristo será el juez. Todos los incrédulos serán juzgados por Cristo y serán castigados según las obras que hayan hecho. La Biblia es muy clara, que los incrédulos están acumulando ira contra ellos mismos, como lo menciona en Romanos 2.5, y que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, Romanos 2.6. A diferencia de los impíos o no creyentes, todos los cristianos que hayan nacido nuevamente también serán juzgados, pero en el tribunal de Cristo, el cual es totalmente diferente como lo analizamos en el punto 3. En el juicio final, el destino de los no creyentes estará en las manos del Dios omnisciente, quien juzgará según la condición del alma de aquel que haya rechazado a Cristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, el juicio del trono blanco será un tiempo de máxima pesadilla para todos los que no creyeron en el sacrificio de Jesucristo para la redención de sus pecados. Jesús dijo que solo unos pocos se salvarían, mientras que los demás se perderían, como lo menciona Mateo 7, del 13 al 14. Al final del viaje de nuestra alma será un cielo eterno o un infierno eterno. Mateo 25, 46 lo describe. Debemos de elegir dónde estaremos, ya sea si aceptamos o rechazamos el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Y tenemos que tomar esta decisión antes de que nuestra vida física en este mundo llegue a su fin. Después de la muerte, ya no hay segundas oportunidades. Y nuestro destino es estar parado delante del trono de Dios, donde todo va a estar al descubierto delante de Él. A diferencia del tribunal de Cristo, que es un juicio de condecoración para creyentes, el juicio del trono blanco está enfocado para juzgar a todos los que rechazaron a Jesucristo como Dios y rechazaron su redención. Y por último tenemos la eternidad. Mucha gente tiene un concepto tal vez equivocado de lo que realmente significa el cielo. En Apocalipsis 21 y 22 nos da una detallada descripción de los nuevos cielos y la nueva tierra. Después del final de los tiempos, los cielos y la tierra actuales serán deshechos y reemplazados con nuevos cielos y una nueva tierra. La morada eterna de los creyentes será en la nueva tierra. La nueva tierra, que es el cielo que conocemos, es donde pasaremos toda la eternidad. Es en la nueva tierra donde residirá la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Es una nueva tierra donde estarán las puertas de perla y las calles de oro. El cielo, la nueva tierra, es el lugar físico en el cual moraremos con cuerpos físicos glorificados. El concepto de que el cielo estará en las nubes no se encuentra en las Escrituras. El concepto de que estaremos como espíritus flotando alrededor del cielo también no se encuentra en la Biblia. El cielo que experimentaremos los creyentes será un nuevo y perfecto planeta en el cual viviremos. La nueva tierra estará libre de pecado, de maldad, de enfermedad, de sufrimiento y de muerte. Será muy parecida a la tierra actual, o quizás aún una recreación de nuestro actual planeta, pero por supuesto, sin pecado. Es importante recordar que la mente antigua, los cielos, se refiere al cielo del espacio exterior, así como un lugar donde habita Dios. Así que cuando en Apocalipsis se refiere a los nuevos cielos, está indicando más bien al universo que será creado, una nueva tierra, nuevos cielos, un nuevo espacio exterior. Parece como si el cielo de Dios también será recreado para dar a todas las cosas del universo un nuevo comienzo, ya sea físico o espiritual. La palabra de Dios dice que no estaremos solos en su paraíso.
Entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Esto parecería indicar que no solo conoceremos a nuestros amigos y familia, sino que les conoceremos totalmente. En otras palabras, no hay necesidad de secretos en el cielo. No hay que avergonzarnos, no hay nada de qué ocultar. Tendremos la eternidad para interactuar los unos con los otros. Una gran multitud, lo cual nadie podrá contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. No es extrañar que el paraíso fuera un lugar de aprendizaje infinito. Conociendo a todos en un nuevo cielo y una nueva tierra requerirá de toda una eternidad. Sobre todo el conocer a Dios. Cualquier anticipación más sobre que tenemos de este paraíso eterno de Dios será superado cualquiera de nuestras expectativas. El Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateos 25:34. Lo que estaremos haciendo al final junto a Dios, podemos estar seguros de que será maravilloso, más allá de nuestras expectativas, mucho más allá de nuestra más alocada imaginación. Creemos que el regreso de Cristo es inminente. Esto es, su regreso puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros, como el apóstol Pablo, buscamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hay una gran diferencia entre saber que Jesús podría regresar hoy y saber que Él regresaría hoy. Jesús dijo: Nadie sabe el día ni la hora. Mateo 24:36. El tiempo de su venida es algo que Dios no ha revelado a nadie, y así, hasta que Él nos llame a sí mismo, debemos continuar sirviéndole. El regreso de Cristo siempre es representado en la Escritura como una gran motivación para actuar. No es una razón para dejar de hacer las cosas. En 1 Corintios 15, Pablo resume su enseñanza sobre el arrebatamiento diciendo esto: Así que, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo concluye una lección sobre la venida de Cristo con estas palabras: Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los apóstoles vivieron y sirvieron con la idea de que Jesús podría regresar durante el término de sus vidas. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran dejado de trabajar y solo hubieran esperado? Hubieran violado la disposición de la Gran Comisión y el Evangelio nunca hubiera sido esparcido. Nunca hubiéramos conocido acerca de él. Los apóstoles entendieron de que el regreso inminente de Jesús significaba que ellos debían ocuparse en la obra de Dios. Ellos vivieron la vida al máximo, como si cada día fuera el último. Nosotros, como ellos, debemos ver cada día como un regalo y usarlo para glorificarlo a Dios. Sabemos que Dios ha cumplido su promesa en el pasado y, como hemos estudiado hoy, hay muchas cosas más por ocurrir. Así que quiero que consideres algo. Como pudimos observar en este estudio, tu pequeña estadía en este planeta va a determinar de una forma profunda en tu eternidad. Si has entregado tu vida a Cristo reconociéndolo como tu Señor y Salvador, entonces no desperdicies tu tiempo e inviértelo en obtener galardones al final de cuentas para servir y glorificar a Dios. Gracias a Cristo tienes la entrada en el cielo por su regalo de redención, pero tampoco significa que vas a llegar a su presencia con las manos vacías. Pero por otro lado, si en tu pequeña estadía en este mundo has dedicado tu vida a glorificarte y vivir para tu propia felicidad rechazando la redención de Jesucristo, déjame decirte que espero que disfrutes al máximo de esta vida aquí en este planeta, ya que sin Cristo, esto es lo más cercano que vas a poder experimentar del cielo. Mientras que para los creyentes, vivir en este mundo será lo más cercano que experimentaremos de estar en el infierno. Considera tu eternidad. El Señor los bendiga. Shalom.